Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Bienvenidos a nuestro podcast La Esquina del Trader. Soy Catalina Velázquez, quien nos acompañará en esta temporada, y en este nuevo episodio hablaremos sobre las perspectivas económicas, el impacto de las tasas de interés en Estados Unidos para el 2024. Nos acompaña un invitado de lujo, Alberto Bernal, jefe de investigación económica de América Latina en IDEA Global Inc. También en Nueva York, el señor Bernal es colaborador habitual de las principales agencias de noticias de prensa local latinoamericana y de destacados periódicos mundiales, así como de cadenas de televisión financieras. Tiene una maestría macroeconómica por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania, una licenciatura de honor en Economía por la Universidad de Nueva Orleans, es investigador del Instituto Chazen de la Universidad de Columbia y columnista de la revista Latin Trade El Mercurio y del periódico colombiano La República, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias por la invitación a estar en tu podcast. Alberto, ¿cuáles son las principales razones por las que se espera que las tasas de interés permanezcan estables en el 2024 y cómo podrían impactar esto a la economía estadounidense? Mira, Catalina, la cuestión de qué va a pasar con las tasas de interés en el 2024 es quizás el factor más importante que nos tiene a todos los analistas despiertos en este momento. La verdad te confieso que yo llevo 23 años en este negocio de tratar de hacer predicciones y decirle a los clientes qué puede pasar con las tasas de interés y nunca la había visto tan difícil. Y te explico por qué. Yo creo que es que esta situación después de la pandemia, después de haber tenido unos estímulos tan fuertes, un incremento tan fuerte en la inflación y una incertidumbre tan grande atada a toda esta cuestión de lo que sucedió y las decisiones que se tomaron durante la pandemia, pues ha hecho todo mucho más difícil. Ahora, si tú me pones entre la espada y la pared, yo te contesto que de todas maneras, a pesar de que en este momento en el mercado no parece tan claro, yo sigo pensando que lo más probable es que la Reserva Federal disminuya sus tasas de interés durante el 2024 para perseguir la disminución que vamos a ver en la inflación de Estados Unidos o que deberíamos ver en la inflación de Estados Unidos. Yo sigo pensando que la inflación en Estados Unidos va a bajar a final de año hacia niveles de 2.4%. Este es el índice el PCE Index, que es el que es más importante para el mercado, y yo creo que va a bajar de niveles de 2.9 a niveles de 2.4, 2.3 a final de año. ¿Cuáles son los posibles efectos de mantener las tasas de interés en su nivel actual en términos de inversión empresarial y crecimiento económico, Alberto? Ahora, asumiendo que me equivoco y la Reserva Federal no disminuye las tasas de interés, sino las mantiene en los niveles actuales, pues el efecto va a ser que el costo del endeudamiento para las empresas y las familias va a seguir estando a niveles bastante altos. Déjame darte un ejemplo. En este momento, una familia en Estados Unidos que quiera comprar una casa, le van a cobrar una tasa de interés de hipoteca a 30 años en niveles muy seguramente superiores a 7,75, quizás 8%, y eso es un cambio radical con lo que se veía antes de la pandemia. Antes de la pandemia, una familia del común podía conseguir una hipoteca a 30 años en Estados Unidos a niveles del 3%. Entonces, casi se ha triplicado la tasa de interés y eso implica que el costo para pagar esa casa, el costo mensual de la hipoteca es muchísimo más alto. Entonces, obviamente, eso va a afectar. ¿Cómo podría afectar la falta de cambios en las tasas de interés en los mercados financieros, incluyendo el mercado de valores y el mercado de bonos, Alberto? Yo sigo pensando que el consenso del mercado sigue esperando que haya disminuciones de tasas de interés entre 2 y 3 este año. Nuevamente asumamos que eso está equivocado. Si no hay disminuciones de tasa de interés, hay una estadística muy importante en el mercado que se llama el Equity Risk Premium, o sea, la prima de riesgo del equity. Y si las tasas de interés se mantienen altas, eso quiere decir que el exceso de retorno que se recibe por tener acciones en vez de bonos va a seguir siendo acotado y eso es en teoría un evento o un factor negativo para los precios de las acciones. Entonces, si no bajan las tasas de interés, debería haber, aunque fuese algo de ajuste en las valoraciones de los mercados,
mejor dicho, que el Standard and Poor's, el Nasdaq y el Dow Jones deberían perder parte del valor que han ganado hasta ahora en el año. ¿Qué medidas alternativas podrían tomar las autoridades monetarias para estimular la economía si los tipos de interés se mantienen estables? ¿Cuáles serían las posibles o los posibles beneficios y riesgos asociados con estas medidas, Alberto? No hay mucho más que pueda hacer, digamos, las autoridades en este momento para impulsar la economía. Yo insisto en que Estados Unidos no necesita más impulso, es más, necesita menos impulso, necesita disminuir un poco el crecimiento económico, pero supongamos que la economía desfallece, entonces pues obviamente la primera función de reacción va a ser disminuir las tasas de interés y si hay una crisis mucho más fuerte, quizás el Banco Central de Estados Unidos podría tomar la decisión de volver a imprimir dinero a través del proceso de comprar bonos en el mercado secundario. Yo también pienso que eso es muy poco probable en este momento y tendría que ocurrir solamente ocurriría si llegásemos a tener una situación muy difícil desde el punto de vista del crecimiento económico. Y en mi opinión, para que veamos eso, tendría que haber algún factor externo o una situación de un recrudecimiento de la guerra en el Medio Oriente. Quizás que la guerra entre Israel y Palestina se convirtiera ahora en una guerra entre Israel e Irán. Eso podría tener efectos muy complicados sobre la economía global, pero entonces creo que solamente bajo ese escenario deberíamos unas decisiones de tomar políticas económicas, políticas monetarias más heterodoxas. Dudo que lo vayamos a ver de todas maneras. ¿Cuáles son los principales riesgos y desafíos que enfrenta la economía estadounidense si las tasas de interés no se reducen en 2024 y qué estrategias podrían adoptar tanto los responsables de formular políticas como los inversores para mitigar estos riesgos? La economía de Estados Unidos tiene básicamente un par de riesgos en términos de crecimiento. Yo pensaría que uno de los riesgos importantes es la posibilidad de que se incremente el discurso proteccionista en Estados Unidos y eso afecte las expectativas. El presidente Donald Trump, el expresidente Donald Trump ha hablado de poner un arancel a todos los productos que entran en Estados Unidos de un 10%. Eso sería un error muy grave desde el punto de vista de política económica y afectaría las expectativas. Ojalá no cumpla con eso. Lo mismo podría pasar en caso de que el presidente Biden, para seguir ese toque proteccionista de Trump, también saliera con mensajes similares y eso tendría nuevamente efectos negativos sobre la economía y sobre las expectativas. Pero pues otra vez esto es política y hoy en día el proteccionismo se ha vuelto algo muy popular desde el punto de vista de la política económica. Y los otros riesgos yo diría que están atados al hecho de que el ahorro total de los norteamericanos ha bajado a niveles mínimos. También tiene que ver, también hay unos riesgos desde el punto de vista del hecho de que los productos están muy caros, las casas en Estados Unidos están muy caras para la mayoría de las personas, implicando que la gente no puede comprar casa. Eso es un riesgo también para el crecimiento económico. Y el riesgo más grande es el que hablaba antes también, que en mi opinión, que es la posibilidad muy difícil de pronosticar, porque estas cosas básicamente no se pueden pronosticar, de que haya un problema adicional en el Medio Oriente desde el punto de vista bélico y que Estados Unidos se viese afectado por ese conflicto, ya sea porque le toca entrar al conflicto, digamos una participación mucho más agresiva de Irán y un bloqueo a las exportaciones de petróleo, o pues los efectos negativos desde el punto de vista de nuevamente de los precios de los commodities, algo similar a lo que vimos cuando Rusia invadió Ucrania, que tuvo efectos bastante negativos sobre la economía de Estados Unidos. Entonces yo diría que los mayores riesgos siguen siendo geopolíticos y en su gran mayoría son externos. Gracias por sintonizar la esquina del trader y ser parte de nuestras conversaciones sobre el mundo financiero y económico. Esperamos, Alberto, tenerte de vuelta pronto para más análisis y discusiones interesantes.